A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. Un día como hoy. Alguien decía que las tradiciones de las generaciones muertas oprimen el cerebro de los vivos como una pesadilla. Y esto se cumplió de manera exacta en el no lejano año de 1949, cuando todo el mundo imaginaba que la cacería de brujas era asunto de siglos anteriores. De repente, la locura resucitó en los Estados Unidos. El director de orquesta de aquella danza macabra se llamó Joseph McCarthy, un oscuro senador que empezó a ver brujas y comunistas y enemigos de los Estados Unidos en todas partes. Sus primeras víctimas fueron los pacifistas, artistas e intelectuales, y luego siguieron los sospechosos, y más tarde los sospechosos de ser sospechosos. No se reconoció ni siquiera la nacionalidad de los ciudadanos de los Estados Unidos. Mepo Gorutica, por ejemplo, era un norteamericano nacido en Finlandia y llegó a los 2 años de edad a los Estados Unidos. Allí se distinguió por sus servicios a los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial y, terminada la guerra, se unió a grupos que advirtieron acerca del peligro de las bombas atómicas. Eso fue suficiente para que Gorutica, que tenía esposa e hijos norteamericanos, fuera secuestrado una noche, drogado, metido en un cajón y descargado en Helsinki, Finlandia, a miles de kilómetros, sin conocer a nadie en aquel país, sin hablar el idioma y con 25 centavos de dólar en su bolsillo. El senador McCarthy y sus acólitos iniciaron aquella persecución demencial un día como hoy, 14 de octubre de 1949. Y aunque aquella noche de terror, como todas, un día terminó, en el mundo todavía existen herederos de la locura del poder, dispuestos a ver, a inventar, a cazar brujas. Las principales noticias del día. Titulares. Alemania comprometió más de 100 millones de euros para Ecuador. La Asamblea Nacional debe decidir si el porte de armas de fuego para civiles se despenaliza. Nuevo atentado con explosivos al cuartel de policía en Huaquillas. Riesgo País de Ecuador alcanzó la cifra más alta en 2 años a 1.841 puntos. Registro Civil devolverá cobros indebidos por cédulas y pasaportes. La Alianza Francesa de Quito presenta la exposición Cosmogonías de un pintor. En el segmento de opinión, mesas de diálogo. Los editoriales serán de Roberto Aguilar. Es oficial, Lazo es indescifrable. Ramiro Ruiz, ¿qué pasa en las cárceles en Ecuador? José Hernández, Lazo también es una caja de sorpresas. Noticias del día. Alemania comprometió más de 100 millones de euros para Ecuador. Una asignación récord que se anunció en el marco del aniversario de 60 años de cooperación entre el desarrollo de ambos países. En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador informó que las negociaciones se celebraron en Quito entre el miércoles 12 y jueves 13 de octubre. Señaló, en el encuentro participaron el embajador de Alemania en Ecuador y el jefe de la División Americana Latina y Caribe del Ministerio de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania. Ellos resaltaron el consenso sobre las metas conjuntas y los principios generales de la cooperación bilateral. En la reunión se acordó iniciar nuevos proyectos y metas compartidas que contemplan objetivos como impulsar un desarrollo económico inclusivo y sostenible para salir de la crisis post-pandemia, disminuir desigualdades sociales y proteger las bases de vida, incluyendo la conservación del medio ambiente y la protección del clima. Además, se ampliará los proyectos en ejecución para prevenir la violencia contra las mujeres y la asistencia técnica para ciudades intermedias sostenibles.
También incluye un proyecto para el apoyo a las comunidades de acogida de refugiados y migrantes en la frontera norte. Según el canciller Juan Carlos Holguín, las relaciones diplomáticas entre ambos países se caracterizan por un alto nivel de amistad, diálogo y entendimiento y cooperación. Ambas delegaciones condenaron la invasión de Rusia a Ucrania. Además, reafirmaron la importancia de un orden internacional basado en reglas y los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas como fundamento para la regulación de las relaciones entre los estados. La Asamblea Nacional debe decidir si el porte de armas de fuego para civiles se despenaliza. Dos propuestas que apuntan hacia el mismo objetivo. Si el gobierno no toma la delantera, queda en manos de la Asamblea Nacional decidir si el porte de armas de fuego para civiles se despenaliza o se mantiene la prohibición en el país. En el legislativo hay dos proyectos, ambos del Partido Social Cristiano, al respecto. Entrarán en el debate la próxima semana cuando se instalen las mesas de seguridad que el Parlamento sostendrá con el Ejecutivo y otras entidades del Estado para intentar enfrentar la ola de violencia. El primero data de hace casi 2 años. Lo presentó Esteban Torres. Esta propuesta busca reformar la ley de fabricación, importación, exportación, comercialización y tenencia de armas, municiones, explosivos y accesorios. La otra es de Luis Almeida y busca reformar específicamente el artículo 360 del Código Orgánico Integral Penal en lo referente al delito de la tenencia y porte de armas. El presidente Lasso anunció la noche del 12 de octubre que su gobierno está pensando en la posibilidad de derogarlo, sobre todo por el pedido de sectores agrícolas y camaroneros, aunque todavía no existen definiciones. Ramiro Narváez, presidente de la Comisión de Seguridad, reconoció que las propuestas sobre la tenencia y porte de armas serán parte del debate de las mesas de seguridad. Narváez dice que no está de acuerdo con el porte de armas porque sería aceptar que el Estado no tuvo la capacidad de proteger a la ciudadanía y que se está insinuando que ella misma se proteja, y eso no es aceptable. Nuevo atentado con explosivos al cuartel de policía en Huaquillas. En la madrugada de este viernes, 14 de octubre del 2022, un grupo de desconocidos dejaron un explosivo en los exteriores del cuartel de la policía ubicada en el cantón Huaquillas. Esto provocó daños en la infraestructura, pero no dejó víctimas, así lo dieron a conocer varios medios locales. Además, este hecho alertó a los uniformados que se encontraban en el interior y a los moradores del sector. Según varios testigos, un grupo de personas a bordo de una camioneta de color negro llegaron al sitio y lanzaron el explosivo en el cerramiento. Acto seguido se escuchó el estruendo, cuya onda expansiva causó fisuras en las ventanas y en las paredes del edificio. Los agentes policiales llegaron al lugar e iniciaron las investigaciones para determinar si el ataque fue dirigido contra el cuartel o contra el local que está junto al comando. Por ahora, las unidades de inteligencia buscan identificar a los autores de este atentado. Según los medios locales, este hecho habría ocurrido horas después de los operativos realizados en la zona y capturar en varias personas. Aún no hay ningún capturado en este caso y tampoco las autoridades han dado declaraciones. Este ataque ocurre 5 días después del atentado contra la unidad de policía comunitaria de Socio Vivienda 1, al noroeste de Guayaquil. En este caso hubo 13 presuntos implicados, 3 de ellos recibieron cargos y una policía continúa en estado crítico en el hospital. Riesgo País de Ecuador alcanzó la cifra más alta en 2 años a 1.841 puntos. El miércoles 12 de octubre del 2022, el Riesgo País alcanzó los 1.841 puntos, cifra más alta desde la época de la pandemia, y se ubica en uno de los últimos puestos con relación al de los países vecinos. El Riesgo País es un indicador que refleja la percepción de los mercados frente a la capacidad de pago que tiene una nación. Mientras más alto es este marcador, se considera que ese país tiene más riesgo de caer en el no pago de sus obligaciones o default.
En el 2020, este indicador, que mide la percepción de riesgo frente al pago de sus obligaciones internacionales, superó los 2.000 puntos y escaló hasta los 6.063 el 20 de marzo. El nivel actual es el más alto del gobierno de Guillermo Lasso, que empezó su mandato el 24 de mayo del 2021 con un riesgo país de 714 puntos y empezó a subir sobre los 1.000 durante las protestas convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, que paralizaron el país por 18 días en junio pasado. Desde el 16 de junio del 2022, el riesgo país no baja de los 1.000 puntos. El 15 de julio llegó a 1.600 y el 27 de septiembre superó los 1.700. Esta semana empezó con 1.779 puntos, 11 de octubre del 2022, y al día siguiente ya superó los 1.800. Estos son los datos oficiales publicados por el Banco Central del Ecuador. Registro Civil devolverá cobros indebidos por cédulas y pasaportes. La institución ha recibido 1.194 solicitudes de usuarios que reclaman la devolución de su dinero por cobros indebidos. Se trata de quejas acumuladas entre enero y julio del 2022. Los problemas van desde una duplicidad de cobros hasta cobros por unas cédulas y unos pasaportes que las personas nunca recibieron, y algunos usuarios que llevan hasta 9 meses esperando la devolución de su dinero. Según el director general del Registro Civil, Fernando Alvear, la espera ha terminado, pues el Ministerio de Finanzas ya desembolsó $77.400 para las devoluciones. El Registro Civil comenzó a realizar las primeras devoluciones en octubre. Según Alvear, ya han devuelto el dinero a 135 usuarios. Las personas afectadas pueden pedir el reembolso de su dinero escribiendo al correo electrónico devoluciones@registrocivil.gov.es y la entidad enviará un formulario y los requisitos para que las personas puedan presentar. Otra alternativa es acercarse a las agencias del Registro Civil para llenar un formulario de reclamo. Estos son los requisitos que deben cumplir el usuario tanto en el trámite por correo como por pedido presencial. Es la copia de la cédula, el comprobante de pago, copia de certificado bancario para la acreditación del reembolso, la copia del carnet de Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, esto en caso de personas con discapacidad. Alvear explica que una vez presentado el formulario y los documentos, la acreditación del dinero tomará entre 5 y 10 días hábiles. La Alianza Francesa de Quito presenta la exposición Cosmogonías de un pintor. La Alianza Francesa de Quito presenta la exposición Cosmogonías de un pintor de Miguel Betancourt, un artista que lleva 20 años de colaboración con la institución a través de su involucramiento artístico y sus exposiciones, siendo esta su sexta muestra que recibe esta galería de arte. Cosmogonías de un pintor, una exposición temático-antológica, recoge una selección de obras con un paradigma creativo de lo prehispánico. Obras que reúnen básicamente la creación de estos 3 últimos años, aunque también se incluyen piezas desde hace un par de décadas, todas estas manteniendo el modelo estético del autor, con variaciones propias de su estado creativo actual. En cada obra seleccionada para esta exposición se plasman diversas descripciones figurativas e incluso algunos relatos de orden mitológico correspondientes a diversos contextos de cosmovisión ancestral que se tornan identificables por la naturaleza significa de los modelos recreados. Se trata de 43 piezas, óleos y acuarelas sobre lienzos, yutes y una gran variedad de papeles de obras, en su gran mayoría configuraciones derivadas de un corpus precolombino diverso, muchas de las cuales son determinables fielmente por su origen equinoccial, y entre las que destacan las inspiradas en las figuras femeninas de la cultura valdivia, las teratologías de la filación de la tolita y jamacoac, las sillas en forma de U de la cultura manteña, entre otras. La exposición estará abierta a todo público hasta el 26 de octubre. Los horarios de visita son los siguientes: de lunes a viernes de 9 a 18 horas, mientras que los sábados de 8:30 a 13 horas. La entrada es gratuita y se encuentra en la Galería de Arte de la Alianza Francesa de Quito, ubicada en la avenida Eloy Alfaro N32,
y Bélgica. Entrevista del día. La mañana de este viernes en Radio Sucesos, Ramiro Narváez, presidente de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, habló acerca de las acciones para combatir la delincuencia. Veamos la nota. Los anuncios que hizo el presidente Lasso en la entrevista de anteanoche con Carlos Vera. 5,000 millones de dólares, ha dicho el presidente, para el plan de seguridad, para modernizar las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Habló de aeronaves dañadas, de muchas aeronaves que están desarmadas, mermando así la capacidad de defensa del país y muchas otras cosas más. Mire, el presidente en la primera etapa de su entrevista manifestó temas vinculados a la seguridad, pero nuevamente lo que pone en evidencia es que el presidente anuncia mucho, pero hace poco. Habla sobre naves destruidas, pero ya está 1 año y medio en funciones. ¿Acaso no tenía él un diagnóstico de las capacidades de nuestra Policía Nacional, de nuestras Fuerzas Armadas? ¿Acaso el primer paso para fortalecer a las instituciones no es revisar sus fortalezas, sus capacidades, sus debilidades para corregirlas y ponerlas al día y que puedan actuar? Eso lo que pone en evidencia es que el presidente desconocía la situación de nuestras instituciones. Y nuevamente, estimado Milton, el presidente anuncia mucho, pero hace muy poco. 5,000 millones, ¿dónde están? ¿En qué proyectos? ¿Cuándo se va a ver realmente esa inversión? Él anunció que había 1,200 millones adicionales al presupuesto para seguridad, y de esos 1,200 millones no hemos visto un centavo. Hay urgencias, hay temas que son urgentes para fortalecer a nuestras instituciones, estimado Milton. Reducir el déficit de policías, esperemos que se haga una realidad. Sabemos que hay un proceso para llevar adelante esto, pero nos preocupan algunas cosas. Se están formando policías en tiempo récord y lo que podría generar es que enviemos a las calles personas no capacitadas totalmente y estamos poniendo en riesgo su vida. No por la urgencia puedo cometer esos errores. Bueno, y hay muchos temas, estimado Milton, que pues aquí los espero analizarlos, por lo menos los más prioritarios. A ver, solamente para terminar un poco el tema de la intervención presidencial y los anuncios. El presidente dice que tiene un plan de seguridad, que incluso se volvió de alguna manera viral en una entrevista anterior a la de Carlos Vera, una con Rafael Cuesta, en la que le mostró un documento que decía, aquí está el plan de seguridad, y cuando el periodista le dice, déjeme ver, dijo, no, es un plan, es un secreto de Estado, es un plan que tiene reserva. Y luego en la entrevista de anteanoche, el presidente dijo, vamos a hacer un resumen ejecutivo de todo este plan para que la ciudadanía conozca. La pregunta es, ¿ustedes como asambleístas y miembros de la Comisión de Seguridad deberían conocerlo? ¿Lo conocen? Evidentemente que deberíamos conocerlo, Milton, y una de las insistencias de esta comisión ha sido revisar cuál es el plan de seguridad. Y hay reuniones reservadas en la Asamblea Nacional en donde se pueden evaluar estos temas con total tranquilidad. Esperemos ese resumen, aunque, estimado Milton, el camino para enfrentar a la delincuencia es claro, el camino ya está establecido. Nosotros hemos realizado varias recomendaciones y quiero rápidamente decirle, primero, reestructuración total del sistema de rehabilitación social, que nosotros ya lo hemos manifestado, y ahora, frente a la ausencia de la iniciativa del Ejecutivo, lo estamos construyendo nosotros. Segundo, la implementación de la política criminal. El Ecuador es uno de los pocos países en la región que no tiene una política criminal, que no es otra cosa sino enfrentar al crimen, pero también buscar los mecanismos de prevención. Los delincuentes son personas que en su niñez, a los 12, 13 años, fueron expulsados de su hogar, adquirieron el vicio de la droga, cometieron sus primeros delitos, viven en las calles, y entonces enfrentar al crimen no es suficiente. También hay que cambiar esas condiciones para que estas personas no sean cooptados por las organizaciones delictivas. Otro elemento fundamental, Milton, que lo he repetido de manera persistente y sé que el presidente tarde o temprano tendrá que hacerlo. Los expertos en seguridad han manifestado que el principal elemento que genera violencia, que genera asesinatos, que genera delincuencia son las drogas. El Ecuador no tiene una política de drogas y no tiene una institución que vea esto de manera integral. Antes, estimado Milton, existía el CONCEP,
existía la Secretaría Técnica de Drogas, que fueron eliminados, y que hoy día ninguna institución ve el tema desde su origen hasta el procesamiento final. Por ejemplo, trabajar en temas de prevención, trabajar en temas de rehabilitación, trabajar en temas de combatir el procesamiento de la droga en nuestro territorio, el transporte de la droga, el microtráfico, la comercialización, el sistema financiero que se genera a través de esta actividad ilícita. Y todo esto no es responsabilidad de ninguna institución. Entonces, ¿cómo combatimos el crimen? Ahí están las recetas. Muchas instituciones, incluida la Asamblea Nacional, le ha dado al presidente el camino de lo que hay que hacer. Por su parte, Rafael Ollarte, abogado experto en Derecho Constitucional, en Radio Sucesos habló sobre la Corte Constitucional que acepta la enmienda para preguntas de la consulta popular. Veamos la nota. O sea, la Corte se tenía que haber cerrado ella misma la boca, no respecto de solo el tema de uso progresivo de la fuerza y facultades complementarias, sino todo lo que ha venido diciendo respecto a Fuerzas Armadas en estado de excepción, porque en este caso tampoco es que era como el ciudadano puede creer, porque tal vez el radio escucha diga, ahora estamos fregados, tenemos problemas de delincuencia, las Fuerzas Armadas no van a actuar. No, si con la consulta tampoco iban a actuar. Es decir, con la consulta popular, por eso el inicio de la pregunta 1, el introductorio y todo esto, eran engañosos. Engañosos, ¿por qué? Porque según los anexos, para que intervengan Fuerzas Armadas, lo podía hacer solo en los casos de crimen organizado, solamente en esos casos, no para la delincuencia común, que es lo que le afecta al común de los mortales, no para los vacunados, no para eso. Ya, primero. Segundo, a pedido de la Policía Nacional, y tercero, con decreto del presidente de la República. Si quiere, de un modo ejemplificativo, un estado de excepción, sin estado de excepción y sin los controles, que es otra de las razones que le indica también la Corte Constitucional. Entonces, o sea, que pase esto, no sé qué hubiese esperado. O sea, el presidente de la República tiene que vivir absolutamente en otra realidad y desconocer absolutamente lo que ha dicho la Corte sobre estos temas para que se haya atrevido a hacer la pregunta 1. Yo puedo pensar mal y pensar que la pregunta 1 era una pregunta desechable y una pregunta comodín para que el presidente de la República el día de mañana me diga, no me han dejado pasar esta pregunta, no hago ninguna consulta popular, porque usted sabe, hacer encuestas hoy día sobre la consulta popular le va a dar cualquier resultado. Las encuestas de 86 y las encuestas 95 sobre las consultas populares le daban 2 semanas antes de la realización del acto eleccionario una ventaja brutal a Febres Cordero y su pregunta de los independientes y a Sixto Durán Ballén y sus 11 preguntas del 95. Y resulta que a la hora de la hora, dos consultas populares absolutamente fallidas porque fueron trasladadas de la pregunta a la aceptación o no del gobierno. Bueno, ahora, ¿qué le queda al gobierno? El gobierno, digamos que por si la Corte dice las 6 son constitucionales, el gobierno se queda con 6, ha anunciado 2 más, la una de esas 2 ha dicho que podría ser la elección de asambleístas en segunda vuelta, la otra no sabemos bien todavía de qué se trata. Sí, porque es secreto, no vaya a ser que el presidente de la República nos dé la sorpresa de decirnos qué nos quiere preguntar. Pucha, qué terrible, oiga. La consulta popular, pues por lo menos deberíamos saber por dónde quiere ir el señor, pero no sé, le da tanto miedo de que la gente le critique o alguna cosa. Bueno, ¿qué le haremos? O que la prensa le haga preguntas que son incómodas y le digan insidioso, cosas. Bueno, pero la pregunta esa que nos ha dicho que eventualmente haría, aunque no sabemos, porque estamos hablando con el Chapulín Colorado, sí lo hago, ya voy. Lleva 1 año, 6 meses diciendo, ¿cómo era el tema? ¿No tenía que desaparecer el Consejo de Participación? ¿No tenía que haber una consulta popular para desaparecer el Consejo de Participación? ¿No dijo hace 1 año que tenía que haber una consulta popular para reformar la justicia? Hasta ahora le estamos esperando. Pero bueno, nos ha dicho que el tema de la elección en segunda vuelta, que a mí me parece interesante. Sí, eso no está en la Constitución, está en la ley. Ahora, aclaraciones. Eso no quiere decir que no requiera dictamen. Toda consulta popular tiene que ser dictaminada, de cualquier naturaleza. 104. O sea, ¿pasarían el mismo proceso que estas? No, porque en ese caso, cuando se trata simplemente de reformas legales, es decir, no constitucionales, no hay dictamen de vía, solo hay un dictamen de contenido, ¿ya? Ahora, la Corte se puede hacer la estrecha y decirte, no puedo yo tramitarte una consulta popular mientras tramite otra. Pero ya hemos visto que la Corte Constitucional con el presidente de la República ha tenido ahora un comportamiento
no quiero sonar mal, pero tampoco quiero ser antipático. Yo soy antipático por naturaleza, no necesito hacerlo más. Pero sí ha sido, no sumisa, no voy a decir eso. Ha tenido mayor consideración con el presidente de la República, es decir, le dice cosas que a otro no le hubiese permitido. Entonces, una vez así te dice, bueno, presénteme nomás y le hago el otro dictamen. Pero ojo, o sea, hay unos requisitos. Yo no sé si la Corte en eso también será rigurosa, como suele ser con el común de los mortales, o será laxa, como ha sido con el presidente de la República, y no le recuerde al presidente de la República que la ley electoral, que todavía está vigente, condiciona a que usted haga referendos legislativos y que pregunte reformas legales a que ese proyecto haya sido negado por la Asamblea o que no haya sido tramitado por la Asamblea. En este caso, el presidente de la República no ha presentado ningún proyecto de ley, aunque la Corte, claro, tiene unas excepciones que siempre ha tenido respecto de que la reforma legal es posible vía consulta popular sin ese requisito si es que va anclada a una reforma constitucional, pero en este caso ya no podría ocurrir aquello. Lo otro es que la Corte haga como la Corte Cervecera del 2017, se olvide de los precedentes, como en el caso de paraísos fiscales. Usted recordará que los paraísos fiscales no fueron reformas constitucionales, sino simples reformas legales a la ley de servicio público y a la ley electoral, y la Corte Cervecera olvidó lo que había dicho y nunca le dijo a don Correa, uno, ¿dónde estará el proyecto negado por la Asamblea? O dos, esto no va anclado a una reforma constitucional, le dejó nomás pasar el tema de los paraísos fiscales. Tal vez el presidente de la República, como era debo decir, era una consulta con dedicatoria, era una consulta para Lasso, para impedir la eventual candidatura de Lasso. Entonces tal vez él recuerde, pero a mí me hicieron esto, entonces yo puedo hacer lo mismo, o sea, yo puedo darme un referendo legislativo directo. Podría ocurrir. Veamos si la Corte es rigurosa, como suele ser con los ciudadanos, o si es laxa, como suele ser con los presidentes de la República. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Estimados amigos y amigas, gracias por estar con nosotros en este programa de Telesucesos. Hoy vamos a comentar algo sobre el tema de las mesas de diálogo, cómo han resultado. Sí, prácticamente, sino que se ha terminado los 90 días y las actas que se han firmado, sencillamente los grupos indígenas, varios del país, que son muy respetables, pero que sencillamente han estado en una posición radical en las mesas de diálogo, estarán pensando luego cómo implementar todo esto. Y aquí vale la pena hacer comentarios. El gobierno en algunas mesas sencillamente decidió acceder a ciertos puntos que no son convenientes para el país. Uno de esos temas tiene que ver, como por ejemplo, con petróleo y con minería. El presidente había prometido como un tema importante en política petrolera que en 5 años la producción petrolera se incrementaría a 1 millón de barriles desde 500.000. 500.000 barriles diarios que todavía no se alcanza. Y esa meta sencillamente se eliminará con el compromiso que han llegado. ¿A qué han llegado en ese compromiso que es inconveniente para el gobierno, para el país, para la economía en su conjunto? Sencillamente, aquí hay una moratoria en materia petrolera que tiene que haber una consulta previa y habrá una ley que tendrá que aprobar la Asamblea Nacional sobre la consulta previa. Pero eso es enormemente preocupante para el futuro de la economía ecuatoriana. Y luego en minería también tiene que haber una consulta previa y estará también en la ley que será aprobada por la Asamblea Nacional después. 2 sectores importantes para brindar empleo, para dar más ingresos, dólares a la economía ecuatoriana y de esa forma activar mucho más las actividades conexas de esas actividades principales. Cuando usted ve las exportaciones de minerales, cobre, oro, etcétera, han hecho los empresarios privados extraordinarios esfuerzos haciendo inversiones. Y este tema, este sector va a ser mucho más importante en el futuro por las exportaciones que están creciendo en forma importantísima, igual que en petróleo. Entonces, esta es una decisión no adecuada.
Pero por otro lado también sencillamente ha habido otra serie de concesiones del gobierno. Uno tiene que ver con la educación intercultural bilingüe, por ejemplo. Ahí se ha comprometido pues a asignar como 130 y pico millones de dólares, aparte de dar independencia a una serie de temas educativos. El país, estimados amigos, es uno solo. La educación es una sola. La política educacional viene desde el gobierno, no desde grupos respetables, aunque sean respetables de los indígenas. Se dice que necesitamos autonomía en materia educativa, pero lo que quieren es sencillamente una educación propia, diferente a las políticas educativas nacionales que tiene el Ecuador. Y eso no puede ser, pues tampoco, ¿sí? Pero por otra parte, también hay otros temas que tienen que ver con que el gobierno se compromete a asignar más recursos para una serie de actividades. Y luego también habrá pues una menor cantidad de ingresos que vienen del petróleo y de minería. Entonces, habrá que luego cuando estén todas las actas debidamente firmadas, totalmente firmadas, sencillamente habrá que calcular cuánto dinero significa de mayor gasto que se le está pidiendo al gobierno y cuántos ingresos se van a perder por efecto de sencillamente las concesiones equivocadas que ha hecho el gobierno a estos grupos indígenas. Respetables, sí, todos somos respetables en el Ecuador. Y ahí veremos entonces cómo se financia eso. El gobierno debería decirle en esas mesas, dígame cómo financie. ¿Están de acuerdo en aumento del IVA al 15 a 16%? ¿Cómo creen que debo financiar, señor? ¿Con préstamos internos, préstamos externos? Eso debería hacer el gobierno. Pero aquí se viene el problema sumamente serio. Pero aparte de eso, permítame decirle que hay una corriente, posiblemente todavía pues no mayoritaria, de ecuatorianos que están fuera del gobierno, que están sugiriendo, y yo creo que es razonable, de que sencillamente todo ese texto de las actas que se vienen firmando y que se van a firmar y se van a refrendar totalmente a través de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, sean presentadas en una consulta al pueblo ecuatoriano y que el pueblo ecuatoriano decida el texto de todas esas actas y de esos convenios que se han llegado. La población indígena en el Ecuador, de acuerdo a cifras oficiales, estará alrededor de 1.2 millones de dólares, perdóneme, 1.200.000 personas, que representa entre 6 a 7% de la población total. Somos aproximadamente 18 millones de ecuatorianos. Entonces, la pregunta es, todo el resto de ecuatorianos, más de 16 millones de ecuatorianos, ¿no tenemos una opinión? ¿No deberíamos también opinar sobre el texto al que han estado llegando al acuerdo el gobierno y estos representantes de los indígenas? No interesa, digamos, la organización FENOCIN o quien quiera que sea respetable, y todos somos respetables. Entonces yo digo, sugerencias que están haciendo, deberían el presidente acogerla y decirle a los grupos indígenas, tengo que consultar con el pueblo ecuatoriano. Esperemos que esa sugerencia pueda ser aceptada. Pero los indígenas no quieren eso, sino que quieren la desestabilización política del país y del gobierno nacional. Señores y señoras, gracias por estar con nosotros, amigos y amigas, nuevamente en este programa. Pero estoy preocupado por la desestabilización que persigue y tiene como objetivo el señor Issa y toda su gente. Gracias, hasta la próxima semana. Editorial. Es oficial, Lazo es indescifrable. Roberto Aguilar, El Expreso. Se entiende que en lo político, sus relaciones con la Asamblea Nacional, su estrategia de comunicación, su nivel de aceptación pública, sus perspectivas de estabilidad al corto plazo, le vaya al presidente como al perro. En primer lugar, porque tiene ahí un ministro de gobierno, Francisco Jiménez, que más parece un infiltrado del lado oscuro de la fuerza, un ser calamitosamente persuadido de que la mejor manera de neutralizar a los enemigos que lo quieren ver muerto a uno es darles gusto en todo. En segundo lugar, porque, como a cualquiera, resulta evidente menos a él, no se puede gobernar un país con los empleados de un banco. Un estadista necesita rodearse de gente con independencia de criterio
que le diga lo que no le gustaría oír, no de complacientes aparicios que más bien se lo mantienen oculto. Así que en ese terreno ya perdimos las esperanzas. Menos instinto político tiene Guillermo Lasso y sus acólitos que una vaca. Sin embargo, en su calidad de empresario exitoso, condición que implica una efectiva capacidad de planificación, organización, dirección y control de las actividades de un equipo de trabajo con el fin de crear procesos dinámicos de innovación y de cambio, se podría esperar razonablemente que aquellas cosas que no tienen relación con la política, ni con la correlación de fuerzas en la Asamblea Nacional, ni con las conspiraciones de un grupo de golpistas, por lo menos esas funcionen sobre ruedas, pero tampoco. Resulta inaudita la pasmosa, rampante, desesperante inutilidad de Guillermo Lasso para resolver cuestiones elementales en la vida diaria de un país medianamente civilizado. Que el trámite para obtener una cédula de identidad o un pasaporte en el Ecuador pueda durar 3 meses, por ejemplo, es simplemente para llorar a gritos. Y eso no es nada. Hay casos mucho peores de inoperancia presidencial, casos que acarrean daños irreparables y, sin embargo, nuestro empresario exitoso los mantiene en punto muerto durante meses. La falta de medicinas en los hospitales públicos probablemente sea la más ominosa. Y no se queda atrás la última, descubierta hace pocos días en la Asamblea Nacional, gracias a que el asambleísta Ricardo Vanegas se le ocurrió hacer las preguntas correctas: la falta de inhibidores de señal de telefonía celular en las cárceles del país. En verdad que es para quedarse boquiabierto, porque, vamos a ver, ¿qué tan difícil resulta instalarlos? ¿Cuánto puede demorar? ¿Cuánto puede costar? Llevan más de un año diciéndonos las autoridades de la seguridad interna que desde las cárceles se controla el crimen organizado en este país. 400 muertos después, venimos a enterarnos de que no hay inhibidores de señal celular. Y no los ponen. ¿Puede ser peor? ¿De quién es la culpa? Para empezar, de esa momia llamada Iván Correa, secretario general de la administración, que está ahí precisamente para responder por los resultados de la gestión de gobierno, pero del que todos, y hay pocas evidencias que sugieran, que apenas si sabe hablar. Pero, en último término, la culpa es de Guillermo Lasso, que mantiene a ese inútil en el cargo tan importante que quizás porque él es fiel, quizá porque él se siente en casa, quizá porque no tiene a otro. ¿Qué podemos esperar de un presidente incapaz de resolver algo tan simple durante tanto tiempo? Roberto Aguilar, El Expreso. ¿Qué pasa en las cárceles en Ecuador? Artículo de Ramiro Ruiz. En los 5 primeros meses del 2019 comenzó la crisis en las cárceles. Fueron asesinados 19 reclusos. El gobierno declaró emergencia. El número de muertos era pequeño. Sin embargo, el 29 de septiembre del 2021, solo en la penitenciaría del Litoral, murieron por asesinato 118 reclusos. Los motines y las masacres en las cárceles del Ecuador han alterado la vida en el país. Los encarcelados viven amontonadas, no tienen suficientes alimentos. Los narcotraficantes controlan los negocios desde las prisiones, mientras el gobierno despliega una política penal sin garantizar el funcionamiento del actual sistema. Un cambio radical aún no se vislumbra. Ecuador es un país de 18 millones de habitantes con una población penitenciaria de 39,000 personas. El sistema carcelario se organiza en 53 cárceles. En conjunto, cuentan con la capacidad para alojar a 30,000, pero acogen a 40,000 presos. La situación de las cárceles no ofrece respuestas a los orígenes de la violencia. Una de muchas causas es las condiciones de vida en prisión. Existen cárceles sin agua potable. Los presos no reciben atención médica. Tienen alimentación escasa y de mala calidad. Se invierte menos de $1 diario en cada una de las comidas. No hay psicólogos ni psiquiatras. 95 psicólogos y 5 psiquiatras para atender a los 40,000 presos. Viven con muchas otras carencias. Otra causa de la crisis es indiscutible. El Ecuador es un país de tránsito y exportación de cocaína hacia el mundo. En 2022 rompió todos sus récords en incautación. Esta acción ocasionó el incremento del encarcelamiento de los traficantes. Contrariamente al ideal rehabilitador, el encierro de traficantes de drogas en condiciones de hacinamiento, falta de control y precariedad reagrupa a los miembros de las bandas delictivas
incluso fortalece estas organizaciones. Los narcotraficantes disponen recursos económicos y tecnológicos, imponen un orden y mantienen operaciones fuera de las cárceles. Surge la violencia en las prisiones y en las calles, cuando se disputa el control territorial para la venta local o la exportación de droga. Recrudece la violencia también por el liderazgo de uno de estos grupos. La situación similar se extiende en el resto de América Latina. Desde las cárceles, los grupos criminales se relacionan con el mundo exterior. Al contrario de lo que se espera, el castigo hace que el criminal sea envidiado. Incluso los jefes de las bandas se han convertido en héroes populares. Brasil, México, Venezuela, El Salvador y el Ecuador, para muchos son modelos sociales por su poder y capacidad de control. Los presos que han cometido delitos menores y están en prisión preventiva o han cumplido la mayor parte de su sentencia son fácilmente reclutados por el crimen organizado. Ellos no tienen otra opción para sobrevivir. En estas condiciones, las cárceles ecuatorianas y latinoamericanas se han transformado en un lugar de castigo para las minorías marginadas y al mismo tiempo en un espacio seguro de los delincuentes y criminales. En mayo del 2021 asumió la presidencia Guillermo Lasso. El gobierno anunció un conjunto amplio de medidas. Ninguna de ellas apunta a cambiar las condiciones estructurales de las prisiones. Si bien para el 2022 se prevén mayores recursos, se ha planificado una asignación de $124.4 millones, la mayor parte de este dinero, 76%, servirá para pagar los salarios en el Sistema Nacional de Atención a los Presos. Sin embargo, todavía no se recupera la cantidad presupuestada de 2019. Hoy, en el sistema penitenciario ecuatoriano, nada ha cambiado. Hacinamiento, insalubridad, corrupción, violencia, precariedad. Mientras las condiciones estructurales de la cárcel y del sistema de justicia se mantengan, seguirá oculta la posibilidad de nuevos estallidos y masacres. Artículo de Ramiro Ruiz. Lasso también es una caja de sorpresas. José Hernández, 4 pelagatos. Número 1. Un presidente empoderado. Toda cuenta hecha, hubo el miércoles informaciones y definiciones del presidente Guillermo Lasso en 2 horas de entrevista con Carlos Vera. Quizá más, se vio un presidente empoderado, informado y decidido, un presidente con un aliento de liderazgo que algunos dudaban que recupere. Innecesariamente agresivo con la prensa y con Vera que por fortuna para la entrevista, supo encajar los golpes sin intentar siquiera responderlos. Número 2. Un presidente en modo rendición de cuentas. El presidente sigue pensando que su papel es, apenas tiene una entrevista especial, repasar la lista de obras de su gobierno. Listómetro que no sorprende porque lo propio de un gobierno es ejecutar obras y planes. ¿Esa tarea es prioritaria para un mandatario o es, como lo intentó el miércoles con la seguridad y el narcotráfico, explicar los nudos críticos del país y explicar a los ciudadanos cómo los piensa resolver? Esos temas de proceso requieren su presencia y, por supuesto, también los temas de imaginario político destinados a mantener unido al país a pesar de los problemas y las diferencias. El presidente propuso uno, pero no lo desarrolló, un debate nacional sobre qué hacer con los 4.100 millones que el Estado gasta en subsidios. Número 3. Un presidente que sí gestiona. El listómetro, que el presidente dice que es más largo, y es normal que así sea, está destinado a mostrar que el gobierno sí tiene capacidad de gestión. De hecho, dijo que eso preocupaba al correísmo. El presidente está seguro, y también lo dijo, de que el país desconoce muchas de esas realidades. Esa comprobación suscita, sin embargo, un montón de interrogantes. Muchos de esos anuncios no los debe hacer los ministros o los gabinetes sectoriales. El presidente, al asumir esa tarea, por fuera de la rendición de cuentas oficialmente prevista, muestra que su gobierno no ha definido qué hacer mediáticamente con la figura presidencial. ¿Qué decir? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y cómo? Que el presidente acapare tareas es una forma de exponerse a ser un fusible, de trivializar su imagen y retirar trascendencia a sus apariciones. Número 4. Un presidente casi pedagogo. Lasso sabe que hay temas que no caben en uno de esos datos que maneja, a veces a su antojo. Asimilar gasto corriente y gasto de inversión, por ejemplo. Anoche ensayó situar 2 problemas:
seguridad y narcotráfico en su contexto. Volvió sobre el Plan Integral de Seguridad y Paz del Ecuador, cuyo libro mostró en la entrevista con Rafael Cuesta, y aludió a su dimensión. Se requiere equipos, tecnología, personal adicional, servicios de inteligencia. En eso están trabajando. Que cueste $5.000 millones muestra su envergadura. El narcotráfico volvió a los años 80 y 90, cuando empezó en el país. Habló de la base de Manta, de lo que no hizo Correa, del número de muertos por día que esto causa en Colombia y México, 28 y 50 respectivamente. No anunció medidas milagrosas porque no las hay, pero esos datos, aunque aterrorizaron a los descoyuntados, ayudan a entender la complejidad del principal problema que afecta al país. Número 5. Un presidente hipersensible. Déjeme hablar, no me interrumpa. Usted es más falible que infalible. La típica noticia de los medios, escandalizar. Los medios pretenden arrinconar al gobierno. Usted no sabe nada de administración pública. Sus opiniones no son válidas en estos temas. No cambie la línea de diálogo. Usted no conoce al Ecuador. Usted siempre es un insidioso. Usted siempre busca la insidia. Usted plantea intrascendencias. Es verdad que Vera no cae bien a todas las audiencias, pero un presidente no puede erigir en mecanismo de relacionamiento la descalificación ostensible y sistemática de su interlocutor. Y quedó claro que aunque es un defensor de la libertad de expresión, el presidente no ha hallado todavía la forma de interactuar con la prensa. Sus críticas lo fastidian. Número 6. Un presidente que reflexiona. La entrevista tuvo momentos esenciales en los cuales se vio al presidente reconociendo un error, votar 2 generales y deshacerse del comandante general de la policía, reconsiderar una promesa, el aeropuerto de Puerto Viejo, contando continuo una decisión, prescindir del subsidio para camaroneros y atuneros, pero llevándolos a cambiar la fuente de combustible fósil, diésel, por tendido eléctrico, repasando un proceso de negociación, deuda con China o libre comercio con México, dudando aún de una decisión, dar su aval para que una ley acepte que los ciudadanos, parte o todos que lo deseen, puedan procurarse un arma. Gobernar es decidir, pero también es comunicar sin drama y corregir cuando se debe. En ese punto Lasso acuñó una frase: la realidad educa. Número 7. Un presidente metido en los datos. Por supuesto, no hay cómo gobernar seriamente sin datos, pero el presidente sigue siendo reacio a proponer un acuerdo sobre un tema fundamental que una a los ecuatorianos. Ya lo hice, dijo anoche, como si un pacto, por ejemplo, sobre la lucha contra la inseguridad pudiera materializarse con solo haberlo expresado en un discurso. Y cuando Vera propuso hacerlo, con foto incluida, como hizo Durán Ballén durante la guerra con el Perú, el presidente prefirió decir que el país apenas toma contacto con esa realidad. ¿Y qué tal otra? En su despedida, el presidente dijo que uno de sus objetivos es que todos los ecuatorianos tengan agua y alcantarillado. ¿No es ese un objetivo nacional? ¿Y los niños? Y el gobierno tiene 2 planes en ruta: el bono de los 1000 días y Ecuador libre de desnutrición infantil. ¿Cuidar a los niños no uniría a todo el Ecuador, por ejemplo? El presidente sacó el cuerpo a un sueño común. No emergió entre tanto dato y tuvo tiempo de despacharlos todos. José Hernández, 4 Pelagatos. Noticias internacionales. Occidente declara no tener miedo ante la amenaza nuclear de Putin. El tono sube del lado de los aliados de Ucrania en el conflicto. La Unión Europea, Estados Unidos y la OTAN han respondido firmemente a las declaraciones de Putin en las que ha insinuado que el uso de armas nucleares no es descartable. Una amenaza a la que el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, ha dejado claro que la respuesta a ese uso sería devastadora. Cualquier ataque militar nuclear contra Ucrania creará una respuesta no nuclear, pero sí una respuesta tan poderosa desde el punto de vista militar que el ejército ruso será aniquilado. Putin no debería bromear. Por su parte, Jens Stoltenberg, el jefe de la OTAN, subrayó que la alianza no se dejará intimidar por los propósitos irresponsables de Vladimir Putin. La retórica nuclear del presidente Putin es peligrosa e irresponsable. Nos tomamos en serio esta amenaza y permanecemos vigilantes. No nos dejaremos intimidar.
Cualquier uso de armas nucleares cambiaría fundamentalmente la naturaleza del conflicto y tendría graves consecuencias. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, también se expresó sobre el asunto. La retórica irresponsable y temeraria es peligrosa. Y por eso, cuando vemos el ruido del arma nuclear, no creemos que sea muy útil. De nuevo, es peligroso. La OTAN no supone ninguna amenaza para Rusia. La alianza también anunció que redoblará sus esfuerzos para mejorar las defensas antiaéreas ucranianas. Un recorrido colmado de historia y color por los jardines de la Casa Blanca. Uno de los jardines más antiguos de Estados Unidos abrió sus puertas a los visitantes para revivir una tradición tras 2 años de pandemia. Se trata del tour por los jardines de la Casa Blanca, una experiencia que se celebra 2 veces al año y que atrae a miles de visitantes deseosos por conocer algunos de los sitios más emblemáticos de la llamada Casa del Pueblo. Instituido en 1972 por la primera dama Patricia Nixon, el recorrido por los jardines del ala sur de la Casa Blanca se realiza 2 veces al año, en primavera y otoño. Durante el recorrido, los visitantes pueden disfrutar de la explosión de colores típicos de cada temporada. En primavera, el despertar de las flores y en otoño, el cambio de hojas. Amenizado por la Banda de la Marina. El recorrido incluye parajes emblemáticos a través de los diversos jardines pensados no solo para hermosear la casa presidencial, sino como un legado a las próximas generaciones. Un espacio colmado de historia y simbolismo en el que se erigen árboles nativos, muchos de ellos plantados por los propios presidentes. El árbol más antiguo todavía en pie data de 1830 y fue plantado por Andrew Jackson, el 7º presidente de Estados Unidos. Desde entonces, cada familia presidencial busca dejar su firma incorporando modificaciones y sumando a la flora del lugar. Recientemente, la primera dama Jill Biden creó un jardín de flores ornamentales diseñado para cultivar y tener un racimo de flores recién cortadas siempre a mano. El recorrido por los jardines de la Casa Blanca incluye una visita al Jardín de las Rosas, uno de los sitios más emblemáticos. El Jardín de las Rosas ha servido como escenario para conferencias de prensa, firma de leyes, actividades diplomáticas y hasta bodas. Otro de los sitios favoritos es la Huerta de la Casa Blanca. Formalmente creado en 2009 por la primera dama Michelle Obama, el huerto incluye toda clase de hortalizas, vegetales y hierba fresca, alimentos que van de la huerta a la mesa presidencial. El tour por los jardines de la Casa Blanca celebra este año su aniversario número 50, una edición especial que además marca el reinicio de esta tradición tras 2 años de pandemia. Belén Mora, Voz de América, Washington. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos.
Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.